Saludos cordiales a todo aquel que desde el otro lado de la pantalla está viendo este video. Saludos de parte de este siervo inútil. Iré directo al grano con este video, porque es algo que me fluye desde las entrañas decir, no solo porque sí, sino porque la postura que más va a atacar este video, será del que hablaremos. El ateísmo. Esta rama pseudo-filosófica de pensamiento necio, es la definición concreta y total de la palabra, necedad. Ya le he hablado varias veces de estas personas, su modo de pensar, e incluso se les ha desmentido con sus propios dogmas. Les digo dogmas, porque la definición de dogma es creer algo únicamente porque sí, sin cuestionar nada, como hacen los ateos con la evolución y aún sus propios razonamientos, pues si tus pensamientos únicamente son choques en el cerebro, que te asegura que tú estás diciendo la verdad. Y otras tonterías más. Usando sus propios dogmas para desmentirlos y llevarlos al arrepentimiento, y aún así no quieren, por lo que es necesario dar un gancho al hígado directamente al centro del ateísmo y derrumbarlo por completo, ya que, aunque pareciera que es de alto intelecto el ser ateo, en realidad no lo es. De hecho el ateísmo es bastante débil, por eso mismo se apoyan en teorías pseudocientíficas igual de débiles para estar en pie. Precisamente el ateísmo únicamente ha sobrevivido entre comillas, no por argumentos, no por debates, no por descubrimientos, únicamente ha sobrevivido por burlas y escarnios, y óigalo bien, las burlas y los escarnios no, son, argumentos, y no, refutan, nada. Pero como dije, es para llevarlos al arrepentimiento. Esto lo hago para derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero al mismo tiempo lo haré con mansedumbre, no usando otra cosa más que la verdad, porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso. El origen del ateísmo se remonta en la antigua Grecia, con la idea de no creer en los dioses falsos griegos, nada más, por lo que querer aplicarlo para no sujetarse al Santo de Israel es una necedad. La definición de ateo, según la Real Academia Española, es alguien que no cree en la existencia de Dios o que la niega. Pero, negar, no es sinónimo de ir a donde están un grupo de personas con un pensamiento diferente y decirles que están mal y burlarme de ellos únicamente porque yo así lo creo. El ateo dice que no cree en Dios, porque no hay evidencia que lo demuestre o porque nunca lo ha visto. Te haré una pregunta. ¿De verdad crees que les creemos ese cuento de que son ateos por convicción? Absolutamente no, son ateos porque en su insensato corazón prefirieron no tener en cuenta a Dios en ninguno de sus caminos, y como no son humildes y no creen en Dios, ¿por qué no quieren, y por qué no se quieren sujetar a sus leyes y estatutos? Pues Dios mismo les manda un juicio para que no puedan creer en Él, o les cueste, ahora no solo para que no quieran, sino para que tampoco puedan. ¿Entonces Dios es injusto? Absolutamente no, sino que ejecuta su justicia y paga a cada uno según sus obras. El ateo dice que no cree en Dios, pero irónicamente se la pasa hablando de Dios todo el día, ya por sí mismo ya no es ateo por definición, aunque traten de decir que son ateos militantes. Tú eres ateo porque no quieres adorar a Dios, porque no quieres obedecerle y porque piensas que vas a escapar de él y de toda responsabilidad que tienes. Pero tengo para ti malas noticias, pues si no confiesas a Jesús como Señor ahora, de todos modos lo harás al final de los tiempos ante todos en el juicio ante el gran trono blanco, por lo que tu rebeldía y tus vanos razonamientos no te servirán de absolutamente nada. ¿Quieres evidencia empírica para que puedas creer en Dios? Pues la creación misma es la más grande evidencia empírica de su creador, y la historia misma te dice su existencia, ya que hubo un hombre que caminó entre nosotros y murió en una cruz por tus pecados. Jesús de Nazaret es la más contundente evidencia de la existencia de Dios, ya que tú no puedes demostrar que Jesús no era quien decía ser, y ningún historiador serio que se respete, sea ateo, sea agnóstico, sea lo que sea, te aceptará el cuento de que Jesús es un invento del catolicismo romano, ni uno solo. ¿Quieres evidencia para que puedas creer, pero demostrándotelo en tu cara, sigues aferrado a tu ateísmo, porque es más conveniente que vengamos de los primates y que Dios no exista, pues así vives como tú quieras y no hay castigo? Y aunque Dios mismo se te manifieste, seguirás pidiendo más evidencia, porque ese es tu escudo favorito cuando no tienes cómo defender tu ateísmo. Dices que eres escéptico, que cuestionas todo, pero tampoco eres honesto, pues el ateo únicamente, y óigalo bien, únicamente cuestiona la Biblia, porque le conviene. Pues el mismo ateo que jura y perjura que la Biblia se contradice, y que no cree en ella, es exactamente el mismo ateo que cree ciegamente en cualquier revista científica, únicamente porque tiene la etiqueta de ciencia en la portada. No puedes replicar los hallazgos de esa revista, no puedes replicar lo que te dice es revista, y ni siquiera sabes si te están diciendo la verdad, pero como no es la Biblia, no lo dudas, eso es hipocresía.
No tienes pretextos, no tienes excusas. El clásico argumento que todo apóstata resentido, les digo apóstatas resentidos porque la gran mayoría de estas personas son gente que tuvo una amarga experiencia de vida o de la religión, pero no anula la existencia del Creador, no sigas más allí. Pero bueno, como decía, el apóstata resentido dice que le demuestre a Dios cuando él quiere. Pero yo le volteo la tortilla. Tú demuéstrame su inexistencia. Dices que no necesitas de Dios, pero irónicamente tu ateísmo lo necesita, ya que al no tener a quien negar, tu ateísmo cae. Así que necesitas a Dios para poder seguir en pie con tu ateísmo. ¿O es que acaso tú peleas contra alguien que tú consideras inexistente? Arrepiéntete por favor, solo escapas de la ira de Dios estando en la sangre de Jesús, nada más, sé humilde y reconoce a tu hacedor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, verso 22. Y este versículo deja muy en evidencia que la Biblia es palabra de Dios, y óigalo bien, la Biblia no se contradice. Los ateos se envanecen en sus propios razonamientos para darle rienda suelta al pecado que tanto les gusta, ya sea diciendo que la evolución esto, que la evolución lo otro, que el Big Bang esto, que la expansión lo otro, y muchos disparates más. Diciendo que no creen en ningún tipo de deidad ni ninguna fuerza espiritual. Pero únicamente, y óigalo bien, únicamente se la pasan burlando entre comillas, al Dios de la Biblia, no hacen lo mismo con Alá, ni con Zeus, ni con Ra, no, únicamente con Jehová de los ejércitos, poniendo de pretexto que en países donde la religión y el Estado son uno, se persigue a los ateos, pero, aunque sea verdad esto, es solo un escudo barato, pues todos sabemos que el único Dios que les exige santidad y que les dice en su cara sus verdades es el Dios de la Biblia, por lo que usan el pretexto antes mencionado para tapar con un dedo al sol de justicia, que es Jesucristo. Muchos de estos ateos creen en la voluntad de las energías, los signos zodiacales y muchas tonterías más. Aunque muchos de ellos se la pasen diciendo que su ateísmo es en base al concepto de Dios que se les entregue, lo cual no es cierto, porque tienen su propia deidad de dos cabezas llamado tiempo y azar. Dicen que todos nacen ateos y que únicamente los adoctrinan en creer en la religión, lo cual es mentira, pues estos ateos ya sabían de la existencia de Dios, pues Dios mismo se les dio a conocer a través de su conciencia, pero fueron ellos quienes en su soberbia se rebelaron contra el conocimiento de Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Además de que son hipócritas, pues no dicen lo mismo de la idea de la evolución en los libros de las escuelas de los más pequeños. Y yo en su cara les digo sus verdades, aunque les duela, pues si les duele es precisamente porque les pesa la verdad. Y como les toca su pecado, se molestan y te empiezan a vituperar, pero las burlas en medio de un debate, solo es la respuesta ofensiva de la evidente derrota. Muchas de estas personas ni siquiera han tocado una Biblia en toda su vida, y tienen el descaro de decir que la Biblia se contradice. Sus más grandes argumentos son únicamente un copia y pega de las palabras de sus ateos favoritos de YouTube, o de TikTok. Ateo que me estás oyendo, escúchame bien, y haz que te penetren muy fuerte en el oído estas palabras que te voy a decir. Vas corriendo al infierno, tú y tu ateísmo no te podrán defender en el día del juicio. Jesús te ama, pero a tu pecado no, por lo que si tú pretendes burlarte de él, pues en vano lo haces, pues Dios mismo se burlará de ti en el día de tu aflicción, en el día de tu calamidad, cuando estés en el tormento eterno, en el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Arrepiéntase, sea hombrecito y acepte la verdad, y más aún, déjese corregir por la verdad. La verdad no es subjetiva. La verdad es objetiva, y su nombre es Jesús.